Bienvenidos jóvenes, nuevamente aquí al Laboratorio de Biología Celular. Estamos con la sesión de las prácticas que vamos a realizar a lo largo del semestre. Se encuentra conmigo el maestro en ciencias Ricardo Ortiz Luébano y su servidor, el doctor en ciencias José Antonio Varela Silva. En esta ocasión vamos a presentarles una de las prácticas que vamos a llevar a cabo, que es el uso del microscopio 1. Esta es una de las prácticas más importantes que debemos de conocer, porque nos va a dar las bases para poder manejar el microscopio. Más aún hay que ponerle más de la acostumbrada atención, ya que como nos encontramos a distancia, es importante que conozcan cada una de las partes del microscopio. Y a continuación vamos a contarles un poco de la historia de este microscopio. Continúen con nosotros. Ok, ahora, a manera de introducción, vamos a hablar algo de la historia de cómo se desarrollaron los primeros microscopios. Hace aproximadamente unos 200 años no se conocía o no se sabía que existían cosas más pequeñas de lo que podría observar nuestro ojo. Imagínense ustedes estar en un ambiente donde no conozcan nada más pequeño que lo que nosotros podemos observar. Pues sería muy difícil que uno dijera, bueno, pues yo estoy compuesto por cosas más pequeñas o existen partículas muy pequeñas vivas a nuestro alrededor. Sin embargo, la curiosidad que tuvieron algunas personas en aquel entonces los llevó a los descubrimientos que ahora tenemos. Hay varias personas o actores que están involucrados en el descubrimiento o en las aportaciones que hubo hacia la microscopía. Una de ellas, o de las más importantes, como lo podemos ver aquí, es Anton van Leeuwenhoek y Robert Hooke. El primero del que vamos a hablar es de Robert Hooke. Allá por el siglo XVII, él empezó a observar que poniendo diferentes lentes uno sobre otro, podía ver cosas que a simple vista él no podía observar. Entonces, él hizo el primer microscopio, como lo podemos ver en esta imagen, un poco rústico, pueden ver que era como un tubo nada más, y él puso unos cortes de unos corchos. Si ustedes saben, el corcho proviene de un árbol, y de este árbol, ustedes saben, los árboles están compuestos también por células. Entonces, estas células son células ya muertas, y pues los puso un corte muy fino debajo de este microscopio. Y como podemos observar en esta imagen, se ve la primera imagen que él pudo observar, que realmente fue un dibujo, porque en aquel tiempo, como lo saben, no había cómo tomar fotografías, de las primeras células. Entonces, de ahí empezó a ver que tenían como una especie de celdillas estos cortes. De hecho, él fue uno de los primeros en acuñar el nombre de células, ¿sí? Porque ahí estas parecían unas celdas. Ahora, después de eso, o más o menos contemporáneos, en aquel mismo tiempo, en aquella misma época, hubo otro actor de esta historia que se llamaba Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek diseñó otro microscopio. Si ustedes pueden observar, este microscopio es diferente. Este microscopio, si ustedes lo observan, es como una planchita, y al final de la plancha tiene un agarre. Y aquí, no sé si ustedes lo puedan ver, pero en se le ponía al centro, se le ponía la muestra. Al ponerle la muestra, podía tomar el microscopio, lo observaba a contraluz y podía observar cosas que existían en sustancias líquidas. Él agarró agua sucia, la puso ahí y pudo observar lo que ahí existía. Y pudo ver que habían bacterias, protozoarios o diferentes cosas que existían ahí en el agua. Entonces se dio cuenta que había cosas que nosotros no podíamos observar, pero ahí existían. Entonces él fue uno de los primeros en ver glóbulos rojos o diferentes células que nos componían a nosotros. Entonces todos ellos fueron abonando o fueron sentando las bases para que nosotros pudiéramos conocer el microscopio como lo conocemos ahora. Y aquí en la siguiente diapositiva podemos observar una imagen del microscopio como lo podemos observar ahora. Este microscopio, como lo pueden ver, está compuesto de diferentes partes. Está compuesto por partes mecánicas, partes ópticas y partes de soporte. Estas partes, como lo ven en la imagen, están aquí descritas. Sin embargo, vamos a verlas físicamente en un microscopio y ya explicadas cómo se maneja el microscopio aquí en el laboratorio. Continuamos. Muy bien, chicos, entonces ahora lo que vamos a ver son los componentes de un microscopio de los que tenemos aquí en el laboratorio. Los componentes se pueden clasificar como componentes ópticos, componentes mecánicos, de iluminación y de soporte. Primeramente tenemos los componentes de soporte, que son el brazo y la base,
que van a permitir al resto de los componentes el soporte para ellos. Si empezamos de arriba hacia abajo, vamos a tener los oculares. Estos oculares van a ser lentes que van a permitir que la luz viaje hacia nuestros ojos, y los podemos ajustar dependiendo de la distancia ocular que tenemos nosotros. Siempre en este caso tenemos un microscopio binocular. Binocular, y a través de nosotros vamos a observar nuestra muestra. Si vamos bajando, nosotros tenemos aquí el revólver, y el revólver va a ser una parte de soporte para los objetivos. Los objetivos se pueden clasificar en dos grupos: los objetivos secos y los objetivos de inmersión. Los objetivos secos son 3, y tenemos el objetivo débil, el objetivo medio y el objetivo seco fuerte. Estos corresponden a 5X, 10X y 40X. Este número de X nos indica cuántas veces se va a amplificar la imagen, de tal manera que el de 5X nos va a amplificar 5 veces la imagen, 10 veces el de 10X y 40 veces el de 40X. Estos son objetivos secos. El objetivo de inmersión es el de 100X, y se le llama de inmersión porque nosotros vamos a utilizar aceite de inmersión, que es aceite de cedro, y se tiene que colocar en la laminilla. Este aceite se coloca porque tiene un índice de refracción similar al lente. Esto es porque el objetivo se tiene que acercar mucho a la laminilla, y esto puede generar alguna rayadura. Por eso se tiene que poner el aceite de inmersión. Cuando nosotros giramos el revólver, giramos siempre de este disco donde está la parte rugosa, y nunca vamos a tocar los objetivos porque se pueden desajustar. Estos objetivos siempre van alineados al ocular para poder observarlos. En la parte inferior del revólver y de los objetivos tenemos la platina. En la platina nosotros es donde vamos a poner nuestra laminilla. En la laminilla siempre tenemos nosotros nuestra muestra, y se va a bajar, se va a poner la laminilla, y tenemos unas pinzas. Las pinzas nos van a permitir darle soporte a esta laminilla, y tenemos que colocarla con cuidado. Tenemos nuestra muestra montada en una laminilla, y esta muestra, la laminilla, se va a colocar sobre la platina, se va a desplazar la pinza y vamos a colocar aquí nuestra laminilla. Soltamos lentamente la pinza hasta que quede aquí ajustada. Una vez que tenemos el ajuste longitudinal y transversal de la platina nos va a permitir a nosotros centrar nuestra muestra en el campo visual de nuestro objetivo, ¿sí? Con el tornillo macrométrico y micrométrico nosotros vamos a desplazar la platina hacia la parte superior o inferior, dependiendo de nuestras necesidades. El tornillo macrométrico nos va a permitir desplazarnos con mayor velocidad y mayor distancia, y finalmente cuando estemos cerca de tener un campo, estar nuestra muestra enfocada, vamos a hacer un ajuste fino con el tornillo micrométrico. A continuación vamos a ver las partes luminosas. Para eso tenemos que conectar nuestro microscopio, y hay que señalar que siempre se conecta a un regulador, o el que tenemos aquí. Entonces encendemos nuestro regulador. Ya que si conectamos nuestro microscopio directamente a la corriente, al haber un cambio de voltaje, puede dañarnos nuestra fuente luminosa y ya no podríamos observar nuestras muestras. A continuación vamos a encender nuestro microscopio, y vemos que la lámpara ya se ha encendido. Aquí tenemos un ajuste de luminosidad. Vemos que si lo disminuimos o lo aumentamos, la intensidad luminosa va a cambiar. Aquí también tenemos otro ajuste que nos va a permitir que se va a abrir o se va a cerrar dependiendo de la intensidad luminosa que nosotros queramos. Este es un diafragma óptico, y acá tiene otro tipo de diafragma que nos va a permitir abrir o cerrar el paso de la luz. Finalmente, en la parte inferior de la platina tenemos el diafragma junto con el condensador, y este se puede desplazar hacia la parte superior o hacia la parte inferior, dependiendo de qué tanto contraste queramos nosotros en nuestra muestra y cómo va a incidir la luz sobre nuestra muestra. Si nosotros abrimos o cerramos el diafragma, vemos que sobre nuestra laminilla va a incidir diferente cantidad de luz.
de tal manera que nosotros podemos regular esta intensidad luminosa. Finalmente, vamos a hacer una simulación de cómo se tiene que enfocar nuestra laminilla. Siempre partimos de la parte con la laminilla en la parte inferior y lo vamos subiendo poco a poco hasta que nosotros viendo por los oculares vamos a estar observando nuestra muestra. Se va a ver siempre difuso y en un punto eventualmente se empieza a ver más nítida la muestra. Cuando ya lo vemos casi nítido, hacemos un ajuste más preciso con el tornillo micrométrico. Si se fijan, aquí ya está muy cerca de la muestra, aquí ya lo tenemos enfocado y empezamos siempre con el objetivo de 5x para que tengamos un panorama más grande y podamos ubicar nuestra muestra. Posterior a ello, bajamos la laminilla y cambiamos, girando el revólver siempre del disco donde tenemos la muestra rugosa hacia el de 10x. Enfocamos ahí y lo que vamos a estar observando es que nuestro objetivo cada vez está más cerca de nuestra muestra, de nuestra laminilla. Después de observar en 10x, observaríamos en 40x, bajamos la platina y la vamos subiendo poco a poco, cuidando de no dañar la laminilla y no rayar nuestro objetivo. Ahí tenemos nosotros enfocado nuestra muestra y con el objetivo de 100x necesitaríamos nosotros utilizar aceite de inmersión, ya que nuestro objetivo quedaría muy pegado de nuestra muestra. Para ello ponemos el aceite de inmersión, ponemos solamente una pequeña gota. Recordemos que el aceite de inmersión tiene un índice de refracción similar al lente. Esto lo utilizamos porque está muy cerca nuestro revólver de nuestra laminilla. Finalmente lo vamos subiendo con el tornillo micrométrico poco a poco hasta que logremos nosotros enfocar nuestra muestra. Finalmente ahí la tenemos enfocada y vemos que está muy cerca la laminilla de nuestro objetivo. Entonces, la manera en la que nosotros vamos a visualizar a través de los objetivos lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente práctica, que es introducción al uso del microscopio número 2. Gracias. Ok, jóvenes, esto fue todo por nuestra parte. Espero les sea de utilidad este video. Recuerden, los estamos haciendo así precisamente por la contingencia sanitaria de estos momentos. Muy pronto los volveremos a ver o nos veremos aquí en la escuela. Los laboratorios podemos vernos de manera presencial, pero por esta ocasión vamos a ir haciéndolo de esta manera. Nos despedimos de ustedes, el maestro Ricardo Pizlón y el doctor José Antonio Varela Silva. Que tengan un excelente día. Recuerden, quédense en casa, guarden su distancia y muy pronto nos volveremos a ver. Saludos.